Ariadna Chiriboga es psicóloga. Ella tiene un enfoque en la alimentación, trabaja mucho sobre esa base de la relación mente, comida y cuerpo. Y hoy ese es el tema que vamos a desarrollar con ella. Ariadna, bienvenida, qué gusto que estés en Nuestra Lupa. Gracias por visitarnos a la cabina. ¿Cómo estás? Gracias, Clara, por la invitación. Bueno, yo feliz de poder estar aquí contigo, que ya en algún momento nos encontramos en un taller y como tú sabes, es un tema que me apasiona y poder compartirlo con los oyentes me agrada mucho, de que se haga conocer más, psicoeducar y dar herramientas, ¿no? Que creo que a todos les puede servir porque esta relación es algo que vivimos hoy y siempre en el día a día como algo muy importante, creo yo, de mucha importancia para nuestra salud y nuestra calidad de vida. Totalmente. ¿Cómo saber que hay una relación sana entre la mente y el cuerpo? ¿Cómo nosotros podemos hacer un autoanálisis o ver en nuestro entorno que dichas personas cerca a nosotros tienen una relación saludable mente-cuerpo? Bueno, yo diría que uno de los indicadores es manejar bien el estrés. ¿Por qué te lo digo? Porque no es tan sencillo como te ves por fuera, te sientes por dentro o viceversa. Hay más factores. Sobre todo, hoy en día tenemos que tener en cuenta no solamente las redes sociales, que podría ser un tema, otro tema para hablar, es todo un mundo ahí, la presión que tiene hoy en día en la salud mental, sino también, por ejemplo, manejar las emociones, ¿no? La inteligencia emocional hoy impacta no solamente en tu vida personal, sino también en tu trabajo, por ejemplo, en la parte financiera también. Y todos estos temas que quizás tú dirías, pero ¿qué relación tiene eso con el cuerpo? Tienen mucha relación. Porque si nosotros estamos en armonía y en paz con estas áreas de nuestra vida, por ende nuestro cuerpo se va a sentir bien. Es decir, vamos a tener más hormonas de bienestar como la dopamina y la serotonina que nos van a ayudar a conectar más, tanto con estas áreas, es decir, puede ser nuestro trabajo, como con las personas y con nosotros mismos. ¿Me podrías dar ejemplos de cuando esto que me acabas de decir con respecto por ejemplo, al estado de estrés que podemos tener por el trabajo y cómo eso se conecta con la mente y el cuerpo? Ok, te pongo un ejemplo. Si estamos con mucho estrés por el trabajo, ¿verdad? Y no manejamos bien ese estrés y estamos con muchas emociones alrededor de esta situación, como puede ser tristeza, enojo, frustración, ¿verdad? Estas emociones van a tener un impacto en nuestras hormonas. Ya, estas hormonas van a influir en cómo nosotros también nos relacionamos con la vida. Es decir, cómo estamos predispuestos ese día, por ejemplo. Y en general eso se va haciendo unos hábitos, ¿verdad? Entonces, si es que yo no manejo bien mi estrés, mis emociones, y de repente tengo situaciones de estrés en el trabajo, eso va a ir afectando la relación con mi cuerpo. Ejemplo, lo puedo dejar en un segundo plano y pongo primero lo que me pide mi jefe que comer. Otro ejemplo puede ser no estoy descansando bien, entonces al no tener una rutina de sueño favorable, eso va a afectar al día siguiente a cómo se siente mi cuerpo. Me va a pedir más azúcar probablemente, me va a pedir más comida, voy a estar más cansada, más tensa, más irritable y todo se puede ir haciendo un círculo vicioso, ¿no? Claro. Ahora, esto me lleva a la vida adulta, pero me gustaría saber, por ejemplo, a partir de qué edad aproximadamente ya empezamos a ver que esa relación armónica que estábamos hablando al inicio, mente-cuerpo, empieza a cambiar. Bueno, ahí ese tema también me encanta y me apasiona porque creo que es donde puedo aportar mucho para prevenir justamente que no haya esta desarmonía entre la mente y cuerpo desde tan temprana edad. Y yo creo que ahí a los oyentes me gustaría decirles que el impacto de los padres tiene muchísima influencia en esta relación. Y hoy en día veo que a más temprana edad, es decir, desde los 8, 9, 10 años, ya hay chicos que sufren de esta desconexión mente-cuerpo, ¿no? De esta relación quizás un poco alterada en cuanto, por ejemplo, a la relación con la comida principalmente.
en cómo ellos se sienten en base a la comida y a su cuerpo. ¿Como desde qué edades dices tú? ¿Chicos es qué? 8, 9, 10 años. ¿Que son comportamientos de rechazo hacia la comida o de deseo excesivo hacia la comida? Los dos polos, así es, tanto de rechazo como de deseo excesivo, de un comer compulsivo. Y esto tiene que ver con los hábitos que tenemos en casa, pero también con lo que comunicamos. Es decir, con las narrativas familiares que tenemos alrededor de la comida, del cuerpo. Y no solamente, en este caso, hablé de la comida, sino también del cuerpo como esa parte estética, física, de cómo se ve, ¿no? Entonces, si en las narrativas familiares escuchamos que tienes que verte de una manera para llamar la atención, para ser aceptada, para tener el privilegio de éxito o de reconocimiento, entonces es muy probable que ya desde temprana edad se empiecen a cuestionar si su cuerpo está bien. Claro. Esta es creo que es un tema que me parece súper interesante profundizarlo un poquito más, porque el cómo lo comunicas no tiene una fórmula para los padres. Como padres pensamos tal vez que estamos dando el mensaje positivo y de repente hay algo ahí adentro entre las líneas que implican una semilla de una creencia que se va a manifestar a futuro en este adolescente o en este adulto. Entonces, ¿cuáles serían las narrativas correctas? Mira, las narrativas correctas, a ver, es una pregunta bien compleja porque al final en el día a día uno puede equivocarse y eso es humano y es natural, ¿verdad? Pero lo que yo diría que tenemos que promover es neutralizar los alimentos, es decir, no tenerle unas etiquetas a ciertos alimentos. Por ejemplo, estos alimentos son los saludables, los buenos, los que tienes que comer, y etiquetas negativas como esto no puedes comer, esto es comida chatarra, comida basura. Entonces, obviamente, si yo comienzo a darle una característica negativa a ciertos alimentos, ¿verdad? Los niños son una esponja, absorben la información y dicen, estoy comiendo algo malo, pero esto me gusta. Entonces, hay dos situaciones. O es malo y me gusta y lo como con más deseo, o es malo, me gusta, pero me asusta. Entonces ya no lo quiero comer porque me está diciendo mi mamá que es malo. Que es peligroso. Exacto, que puede dañar la salud. Y esto, la verdad es que también se refuerza con el diálogo de los médicos, ¿no? Que te dicen que es cierto, en cierta parte hay alimentos que pueden inflamar, es verdad. El azúcar en exceso también te puede causar daño y enfermedades, todo eso es cierto, pero todo es en exceso y uno normalmente suele generalizar esa información. Y entonces los niños no entienden de que si eso es específicamente para ellos en ese momento, en todos los momentos, o cómo es que ellos analizan esa información, no lo sabemos. Normalmente lo que suele ocurrir es estrés, es decir, eso no lo pueden manejar a detalle o específicamente y les causa estrés. Claro. Entonces ese estrés ya hace que la relación ya no sea armónica con ellos entre lo que necesitan, deben comer, quieren comer, pueden comer. Y ahí hay mucho estrés de por medio. Eso también les causa luego alteraciones físicas como insomnio, por ejemplo, malestares gastrointestinales. Y por otro lado, la parte, bueno, del físico, la parte más estética, ¿no? Que también es algo que se les critica de muy temprana edad. Y he escuchado casos, bueno, muy tristes de mamás que critican a sus hijas de una forma muy dura, ¿no? Y claro, te dicen las mamás, pero es que yo lo hago por su bien. Entonces, yo entiendo que es una buena intención, pero realmente nunca lo van a tomar como una buena intención, porque al final, entre líneas, es una crítica y es no estás bien en este momento. Entonces, eso lo estamos juzgando en base a estereotipos, en base a expectativas e ideales que tenemos en nuestra mente, pero no porque sea realmente así, porque es probable que esa niña sí esté bien en ese momento y le estamos dañando su autoestima por esa crítica.
¿Cuáles serían las señales de que algo le está pasando a la persona con respecto a esa relación mente, cuerpo y alimento? Y ya no solamente tal vez puede ser que unas señales sean en la infancia, otras en la adolescencia y otras cuando ya somos adultos, porque creo yo que esto puede pasar en cualquier momento de tu vida. Uh-huh. Bueno, las señales pueden ser cambios en el estado de ánimo, por ejemplo. Creo que es una de las más características, donde hay mucha irritabilidad cuando uno no come bien, por ejemplo, o cuando está estresado. También cambios en la rutina de sueño. A veces cuesta más conciliar el sueño, otras veces se levantan en la noche o se levantan más temprano. También puede haber falta de concentración. Esto impacta mucho en los niños, sobre todo, y adolescentes cuando están en el colegio, porque esto puede llevarlos a bajar sus notas, y entonces esta es un área y un tema muy importante para ellos en esa edad, que eso puede bajarles la autoestima. Entonces, si por no tener una buena relación con su cuerpo y la comida llegan a tener todas estas consecuencias, creo que nos tenemos que preguntar a qué costo queremos darles tanta información a los niños, queremos ponerlos a dieta o que sean tan conscientes de ese tema, cuando en realidad ellos tienen que estar disfrutando y estar, claro, en sus responsabilidades como el colegio y sus amigos, ¿no? Ese dato me parece súper importante, porque muchas veces, tal vez en medio de toda la información que tenemos en redes sociales, Ariadna, como padres nos encontramos con: le digo esto, no le digo esto, me tengo un extremo, tengo el otro, me cuesta entonces el punto medio, y la información que tenemos, tanta información que hay veces dejamos hasta esa parte instintiva de esto es lo que mi hijo necesita escuchar ahora. Y lo repito, neutralizar, o sea, no hay, porque veo muchos reels que me dan risa de mamás que quieren hacer las cosas bien con este tema, y entonces sale: te tienes que comer la fruta y después te puedo dar el chocolate. No, mentira. Igual la fruta es buena y el chocolate también es bueno. Sí, los he visto. ¿No? Entonces yo me Por mato eso de te risa. digo, es porque es mucha información, entonces luego te das cuenta que si satanizas uno estás haciéndolo mal y luego vuelves. Exacto. Sí. Pero creo que al final eso nos ayuda, o sea, el neutralizar los alimentos nos va a ayudar a que no se nos complique tanto esa comunicación. Obviamente, todo con límites, ¿no? No porque el chocolate sea igual de bueno que la frutilla, ¿verdad?, va a comer exceso de chocolate, como tampoco va a comer exceso de frutilla, porque en los dos casos el niño se va a cansar del exceso, va a saber cuál es su límite. Sí, igual hablemos de las señales entonces en una siguiente etapa, que es cuando ya son adolescentes, que creo, tú me lo dirás si tal vez en consulta es mucho más predominante a esta edad en términos de esta relación que estamos hablando de mente, cuerpo y alimento. Sí, en adolescentes sería los mismos síntomas. Quizás la característica diferente a los niños es que las emociones son mucho más intensas por el propio desarrollo del cerebro. Ocurre esto, de que ya ellos necesitan, digamos, manejar sus emociones con más herramientas, pero al mismo tiempo no las tienen por la madurez. Entonces, ahí es donde normalmente ocurre ya conductas problemáticas, por ejemplo, ya esta irritabilidad, este mal manejo de emociones, los puede llevar a tener conductas problemáticas, o también autolesivas en los casos más extremos, que son ya síntomas de ansiedad o depresión. Ok, en ese caso, ¿cuál sería la narrativa correcta, o tal vez cuál sería el camino correcto cuando ya los padres se dan cuenta que sus hijos están teniendo estas señales? Bueno, yo creo que lo primero es estar pendiente de ellos, ¿no? Que eso es muy difícil en este siglo en donde todos estamos ocupados. ¿Tú crees? ¿Eso lo ves mucho? ¿Como que hay una falta de atención a ciertos señales de los hijos? Sí, hay como normalizan mucho, ¿ya? No diría que falta de atención, pero sí quizás como uno está tan estresado con lo propio, las otras cosas pueden pasar como normales, ¿no? Y como no tan graves. Entonces, eso hace que se alargue un poco más el momento de pedir ayuda, ¿no? Que yo creo que cuando ya vemos que el chico, el adolescente, o también en caso de los adultos, pero ahí uno mismo le toca hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Comienzan a sentir culpa, comienzan a estar inquietos, comienzan a ser más selectivos en el momento de elegir la comida. Notamos que no les cuesta dormir, o que tienen ojeras, que ya hay cambios físicos, por ejemplo, a veces en la piel también, el color de la piel empieza a cambiar, pierden su brillo.
todo eso es un efecto de esta mala relación con la comida y con el cuerpo. Súper interesante, Ariadna. ¿Qué pasa con los adultos? Ya pasaron su infancia, su adolescencia, hubo un montón de problemas que superaron, llegaron a la adultez y de repente se encuentran tal vez en una etapa en la que su mente y su cuerpo no están ahí como muy armonizados, y esto tiene que ver con, con la comida, con los alimentos al frente. Uh-huh. Mira, normalmente el motivo por el cual ocurre esta mala relación con la comida ya en los adultos que se mantenga es por un tema emocional. Es decir, suele ocurrir que cuando hay muchas emociones y uno no tiene el tiempo o no tiene las herramientas o no sabe cómo escucharlas, porque me pasa mucho que vienen pacientes y me dicen, no tengo idea qué pienso o no sé cómo me siento, nunca me lo había puesto a pensar, ¿no? Entonces, realmente hay muy poco tiempo para darnos este autoanálisis. Entonces, cuando eso ocurre, que uno va metiendo debajo, digamos, de la alfombra todas estas emociones o estas inseguridades en tema del cuerpo, por ejemplo, pensamientos negativos que uno va acumulando y no los trabaja, esto se va haciendo un círculo vicioso de baja autoestima, de falta de confianza o quizás como de falta de atención, ¿verdad? De falta de calma, de falta de cariño y apoyo a uno mismo en ciertas situaciones. Entonces, cuando tenemos esta falta, tratamos de compensarlo. Y la comida es genial para compensar esa tristeza, para compensar ese vacío, esa falta de consuelo, esa falta de sentirse escuchados. Entonces, si nosotros hacemos un autoanálisis y un examen de conciencia, por así decirlo, de cómo nos estamos sintiendo y nos preguntamos, si me siento de esta manera, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Y si no tengo las respuestas, buscar ayuda y decir, mira, me siento de esta manera, ¿qué más puedo hacer? ¿O qué me puede ayudar? ¿Qué me puede servir en esta situación? ¿Verdad? Que es parte de conocerse a uno mismo. Entonces no siempre vamos a recurrir a la comida. Y eso que dijiste de que los adultos tenemos que hacer el autoexamen o ese examen de conciencia, tal vez puede ser muchas veces hasta más difícil que darte cuenta que el adolescente está pasando por algo, porque estás con tu vida, con tu rutina, con tus prioridades, con las prioridades de tus hijos, con el estrés, todo lo que planteaste al inicio de esta conversación. Y entonces ahí, cuando la persona trabaja un tema de su relación negativa con la comida, muchas veces tal vez se va hacia el lado solo de la nutrición, cuando lo que estás explicando es que el origen está en emoción. Sí, es cierto que hay una gran importancia en la parte de la nutrición. De hecho, yo en la mayoría de mis casos trabajo de la mano de nutricionistas, pero ¿cuál es el rol de la nutricionista en este tema? Por ejemplo, ayudarles a que haya una estructura, ¿verdad? Y que haya, digamos, las necesidades cubiertas de cada persona, que quizás tus necesidades en tu estilo de vida y tu rutina van a ser diferentes a las mías, probablemente, ¿verdad? Entonces, la nutricionista te explica esto y te dice, esto es lo mejor para ti. Eso es una buena nutricionista. Yo le tengo terror a las nutricionistas que te dicen, y si de paso quitas esto y esto, bajas de peso. Claro. ¿No? Porque eso pasa mucho. Y eso puesto al discurso que nos estás planteando hoy. Exacto. Entonces ahí entra el tema de que si no cubrimos las necesidades de nuestro cuerpo entra en estrés. Bien. Cuando hablamos entonces de formas sanas de relacionarnos con la comida, ¿cuáles serían esas formas? Bueno, diría que principalmente aprender a escucharnos en todo sentido. Es decir, tanto emocionalmente como mentalmente también, porque también podemos escuchar a nuestra mente. Yo siempre doy el ejemplo de que la mente es como una radio, ¿verdad? Entonces siempre está encendida, pero nosotros elegimos cuál escuchar. Sí. Entonces, también estar pendientes de eso, de qué estamos escuchando de nuestra mente, a dónde le estamos poniendo atención. Porque un pensamiento puede tener mucho poder. Entonces, si yo estoy escuchando ese pensamiento todo el tiempo, eso va a tener una repercusión en mi estado de ánimo, en mis elecciones, en mis acciones. Entonces eso es importante escuchar también. Por otro lado, escuchar nuestra hambre física. ¿Cuál es nuestra hambre física? Esa que nos levantamos y sentimos ese hueco en el estómago, esa hambre, ese verdadero apetito de quiero comer, quiero nutrirme para tener energía el resto del día, ¿verdad? Y luego, normalmente, después de unas 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de lo que hayas comido, te vuelve a dar hambre física. Entonces, esa hambre física es importante escucharla, reconocerla, claro, y cubrirla.
Porque cuando estamos con la mente en no me gusta mi cuerpo, tengo que hacer dieta, tengo que bajar tantos kilos, se nos hace muy difícil cubrirla porque imponemos una regla de la mente versus la del cuerpo. Claro, y es volver a poner a tu mente bajo estrés y tu cuerpo vuelve a tener las otras manifestaciones que mencionabas al inicio. Ariadna, si pudieras darnos algunas pautas o consejos útiles para nuestros oyentes después de esta conversación, y yo creo que tenemos que pactar una siguiente conversación para el tema de redes sociales, ¿cuáles serían? Bueno, lo que les mencioné, neutralizar los alimentos me parece importantísimo. Ya saben, ni uno es que es saludable y el otro no saludable, ni uno es bueno y malo, todos son necesarios, por algo existen, por algo los consumimos y no es que terminamos en un mal estado después de hacerlo. Normalmente lo que viene ahí es la culpa. Entonces mi siguiente consejo es trabajar la culpa. Si hay culpa es algo que tenemos que trabajar. Es decir, si no tenemos herramientas, que ya voy a compartir alguna, pero si no tenemos herramientas para hacerlo, necesitamos pedir ayuda, porque la culpa nos estanca y va a hacer que continuemos en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué podemos hacer si aparece la culpa en esta relación mente, cuerpo, comida que estamos conversando? Bueno, primero, saber que la culpa es una emoción secundaria. Entonces tenemos que preguntarnos qué emoción viene antes de la culpa. Es decir, ¿por qué estoy sintiéndome culpable? ¿Qué viene anterior a eso? Normalmente puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser miedo, ¿verdad? Entonces me quedo con esas emociones. No me quedo con la culpa porque la culpa normalmente, como decía, nos estanca. Y una vez que tenga estas emociones primarias, me pregunto, si me siento triste, ¿por qué es? Entonces, normalmente, ¿cuál va a ser la respuesta si estamos hablando de que comí algo que sentí que es negativo? Bueno, que quizás me decepcioné en ese sentido, ¿verdad? O quizás no estoy cumpliendo mi objetivo, ¿verdad? O esto me va a hacer que tire todo a perder. Y entonces, ahí tengo que escuchar mi mente. ¿Qué me estoy diciendo? Que porque me comí un negrito estoy echando todo a perder. Eso es un pensamiento negativo. Claro. Castigador. Castigador y sobre todo que estoy generalizando, ¿no? Como que por un negrito ya todo está mal. Es como estoy generalizando el que todo está mal. Claro. Y no es así. Ok, nos dijiste entonces primero neutralizar los alimentos, después trabajar la culpa, luego entender qué hay antes de la culpa. Y no sé si tal vez una de las recomendaciones podría ser o pautas, cambiar tal vez las narrativas. 100%. Tratar de tener un diálogo más autocompasivo, más cariñoso. Un consejo que puedo darles es piensen en que eso que les está pasando, ese estrés que tienen en este momento, lo tiene una persona que quieres mucho. Y te cuenta, me estoy sintiendo de esta manera, me siento estresada, me estoy diciendo esto. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Le dirías lo mismo que te dices a ti? ¿O quizás le dirías algo que la haga sentir mejor y que quizás no se repita esas palabras? Entonces, eso nos ayuda mucho porque a veces cuesta ser cariñosos con uno mismo si es que no hemos tenido esa práctica. Yo siempre digo que es cuestión de práctica. Así que empecémoslo pronto y vamos a ir ganando eso. Es cuestión de hábito. Justo esta semana estuvimos hablando sobre los hábitos. Es habituarte a hablarte bien, es habituarte a hablarte bonito. Totalmente. Ariadna Chiriboga es psicóloga. Ella en tu cuenta dices, te acompaño a sanar en tu camino del autoconocimiento. Eres también máster en psicoterapia integradora y en prevención e intervención de los trastornos de la conducta alimentaria. Tú tienes en tu cuenta de Instagram algunos contenidos interesantes. Si quieres, compártela para quienes te quieran seguir. Bueno, mi página es psicóloga Ariadna Chiriboga. Muy bien. Ariadna, gracias por acompañarnos hoy. Este tema es súper interesante. Creo que a más de uno nos dejó con algunas inquietudes con respecto a tal vez cómo nos manejamos en el día a día con los otros o con nosotros mismos. Y el tema de hoy fue cómo trabajar una relación sana entre la mente, el cuerpo y la alimentación. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Clara.